Ok, continuamos y ahora vamos a ver, ahora sí, los tipos de reseña y comenzaremos con la primer tipo que será reseña crítica y la reseña crítica tiene como objeto pues obviamente criticar la obra reseñada, pero criticar en un buen sentido muchachos, no nada de que crítica constructiva porque eso no existe, no, sino una crítica en el sentido de una evaluación, ¿ok? Entonces, ese tipo de reseña demuestra que el escritor de la misma ha realizado una investigación intensiva con respecto a la obra que se va a reseñar y que no solo se ha limitado a resumirla y describirla, sino que incluye distintos grados de análisis, evalúa la calidad de la obra, integra correctamente las opiniones de diversos autores e innova conceptualmente. Las reseñas críticas se diferencian de los ensayos y otras investigaciones porque no buscan desarrollar un nuevo argumento, sino discutir, sintetizar, analizar y resumir la información ofrecida por otras fuentes. Por lo contrario, pues las investigaciones ofrecen fragmentos nuevos de información y en ocasiones incluyen reseñas de otros textos. La reseña crítica evalúa la forma en que el autor se dirige a su audiencia, qué tan adecuado es el lenguaje empleado, el contexto en el que la obra está inmersa y el enfoque que toma el autor. En ese sentido, pues la reseña crítica resulta benéfica puesto que proporciona una oportunidad para evaluar el valor de un texto escrito. Entonces la reseña crítica sirve para destacar la calidad, el valor, la importancia del texto que se ha reseñado y obviamente pues eso genera una, una mejor percepción del mismo. ¿Ok? Después tenemos la reseña literaria o reseña narrativa, que es lo mismo. Y las reseñas literarias son textos que tienen como objeto evaluar distintos textos literarios. Por lo general, se trata de textos recientes. Y la reseña literaria suele establecer puntos de comparación, por ejemplo, comparar la obra actual del autor con una de sus obras previas o comparar la obra reseñada con otra obra contemporánea o de temática similar. Entonces lo que hace es hacer esta comparación y al compararlas se hace como una como para darle opciones a las personas de que digan, ah, bueno, esta obra te ofrece esto, pero esta te ofrece lo otro. Entonces, a diferencia de lo que muchos piensan, la obra literaria no se debe basar, perdón, en el punto de vista de la persona que reseña, sino que debe de ser un texto objetivo, en el que se analice críticamente la obra, su contexto, su relación con el autor, y de lo contrario, si no será solamente un artículo de opinión. Entonces la reseña debe decir, bueno, en este libro es un libro escrito de esta forma, cuando el autor ha escrito de esta manera, marca un par de aguas en la forma en la que expresa su opinión, etcétera, etcétera. A eso se refiere este tipo de críticas. Entonces, por eso es que es muy importante cuidar el lenguaje con el que se habla. El siguiente tipo de reseña será reseña comparativa. Y la reseña comparativa puede ser una reseña literaria o crítica, en la que se analicen o sinteticen dos o más textos. Entonces la comparativa es cuando tenemos un mismo tema, diferentes textos. Y tratamos de encontrar el balance entre los dos. Pienso que esta sería más bien como un tipo de como a lo mejor una discusión literaria donde un grupo de personas están este, checando un mismo texto y uno dice, a mí me gustó, a mí no me pareció, creo que el autor no abordó estos temas, no, pero yo pienso que en estos temas, en fin, que exista esa dualidad de comparación, ¿ok? También tenemos la reseña de mapeo o mapeo sistemático. Y ese tipo de reseña tiene como objeto clasificar y categorizar los textos existentes en grupos por tema, por año de publicación, por contexto histórico, por país de origen, por autor, entre otros. Y se trata de un tipo de reseña cuantitativa como cualitativa, es decir, que incluye textos descriptivos y expositivos, así como gráficas y tablas para facilitar la comprensión de sus categorías. El mapeo sistemático ofrece ventajas a los investigadores porque permite clasificar las obras dentro de los contextos determinados, lo que hace más fácil el desarrollo de los trabajos futuros. También este tipo de reseña es realmente simple porque carece del análisis que caracteriza a otros tipos de reseñas, por lo que suele ser empleado como apoyo para investigaciones posteriores y no como trabajo final. Entonces este tipo de reseña
lo que hace es, me pareció que el autor de este material utilizó las siguientes opciones en una encuesta, en un estudio que se realizó, hubo tanto porcentaje, incluye material que fundamenta su opinión al respecto, como por ejemplo cuando se hace una reseña de algún tema como las drogas, como el aborto, que pueden incluirse datos estadísticos, bueno, pues así funcionaría la del mapeo. Reseña mixta. La reseña mixta pues se refiere a cualquier reseña en la que se combinen diversos métodos de reseña o de obtención, de información. Por lo general, uno de los métodos de reseña empleados es el literario, que se mencionó anteriormente, y otros de los métodos que incluyen son entrevistas y estadísticas. En ese sentido, pues la reseña mixta integra métodos cualitativos, es decir, de calidad, y cuantitativos de cantidad. Por lo tanto, pues incluye los textos descriptivos, textos expositivos, tablas y gráficas, pero también incluye a los aspectos pues de la reseña literaria, ¿no? Entonces es esa combinación que la hace mucho más completa y la hace de mayor entendimiento para quien la lee. Después tenemos la reseña panorámica, y la reseña panorámica se llama overview, que es un término genérico que se emplea para hablar de resúmenes sobre textos escritos en un área determinada. Por lo general se llama overview a las reseñas de textos médicos, y este tipo de reseña permite una comprensión rápida del texto y resulta valiosa para las personas que se están acercando por primera vez al tema. En esta reseña panorámica no hay una profundidad, sino que se toca el tema de manera general para que las personas que lo están atendiendo puedan tener esa facilidad, y también puedan tener esa oportunidad de conocer el tema en un primer vistazo. Por eso se llama overview, ¿ok? Después tenemos la reseña de vanguardia, y este tipo de reseña hace referencia a temas actuales, por lo general de avances tecnológicos contemporáneos. Puede ofrecer diversas perspectivas con respecto al tema, resaltar cuestiones de importancia y sentar las bases para estudios posteriores. En este sentido, este tipo de reseña es de importancia para las personas que buscan identificar el potencial de las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad. Tenemos también reseña sistemática, y la reseña sistemática es uno de los tipos de reseñas más comunes. Este es el resultado de un proceso de investigación y de síntesis sistemáticos, integra más de un solo texto y por lo general ofrece una evidencia contundente al respecto. Porque como es sistemática, pues no necesita ser comprobada porque ya lleva un ABCD, entonces realmente los resultados que se esperan de ella son fieles. Reseña general es una recopilación de evidencia proveniente de múltiples fuentes sobre una temática específica. Se enfoca en los aspectos generales del tema a tratar y resalta avances importantes. Este tipo de reseña puede hacer referencia no solo al material ofrecido por otras investigaciones, sino también a los resultados ofrecidos por otras reseñas. A eso se refiere de reseña general. Entonces, como pueden darse cuenta, pues estos tipos de reseña también nos dan la oportunidad de ver cómo es que se desarrolla cada uno de ellos. Entonces, ahora, veamos rápidamente cómo podemos escribir una reseña. Lo primero que tenemos que hacer, pónganlo así titulado, cómo escribir una reseña, es definir el público objetivo de tu reseña, es decir, a quién va dirigido. Porque una vez que sabes a quién va dirigido, puedes saber cómo tratar, cómo abordar el tema, cómo dirigirte, en fin, ¿no? También tenemos el segundo componente, que es presenta la obra analizada, es decir, ya que dijimos y definimos a quién va dirigida, vamos ahora a presentarla dentro de nuestro texto, es decir, la presente reseña es sobre el libro tal y tal y tal y tal y tal. Vamos a elaborar, paso número 3, una buena introducción. Vamos a hablar de la obra, a lo mejor de sus antecedentes, del autor, su historia, etc. Número 4, presenta la estructura de la obra, es decir, va a hablarse sobre cómo es que la obra fue conformada, si fue por capítulos, si
si fue por algún otro tipo de formulario, que si el autor escribió un libro, un cuento, una novela, un ensayo, en fin, vamos a hablar sobre esa estructura. Número 5, vamos a abordar el contenido, de qué habla la obra. Número 6, vamos a analizar críticamente, es decir, sin decir, a mí no me gustó porque me pareció, no, sino decir, mmm, viendo la forma en la que el autor abordó el tema, considero que se debería, pudo haberlo tratado desde esta perspectiva, dado que en este momento la sociedad se encuentra sensible, en fin. Y número 7, hablar sobre el autor. Ahí vamos a decir si el autor tuvo otros textos, si es un texto importante en su carrera como escritor, etcétera. Entonces, una reseña pues nos da la oportunidad de poder hablar de un texto de una buena forma y así poder nosotros tener la pues la facilidad de explicarnos no nada más a través de lo que siempre hacemos, resúmenes, ensayos, sino que ahora ya podemos usar la reseña como un método de de explicación sobre y de descripción de lo que nosotros hemos analizado de un trabajo o de un texto, ¿ok? Muy bien, chicos, pues entonces así terminamos el tema del día de hoy. Tienen un trabajo para realizar ahí. Por favor, sigan las indicaciones al pie de la letra y pues estaré esperando para poder revisar sus trabajos. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.